estudio bíblico semanal correspondiente a esta semana. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículos del 8 en adelante. Hemos avanzado estos primeros 7 versículos en cuanto a las instrucciones que el apóstol da a Timoteo respecto al tema de la oración, la cual ya hemos adelantado en el estudio anterior, que era necesario que se hiciesen oraciones por todos. Eso ya lo leímos, ya lo estudiamos, y decíamos que la oración no debe de ser privatizada. La oración es para todos. Cuando digo privatizada, no es que alguien la vaya a comprar, sino que muchos se quieren apropiar. No, es que yo no hay que orar por tal gente. No, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que oremos por todos los hombres, así decía, ¿verdad? Por todos los hombres es necesario que oren, porque había un propósito, que todos conocieran el Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio que era necesario que conociesen? Que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores y que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. Y que quien crea esto, Dios le permite el privilegio de ser salvo por la fe. Eso es el Evangelio. Ese era el propósito por el cual el apóstol nos habla a través de la palabra de Dios, a que oremos por todos. Cuidadito con que usted, no, yo por eso no oro. Eso no debe de ser, eso no es de creyente. Si alguien necesita oración, debe de hacerlo. Pero él va avanzando y ha hablado también la necesidad de orar por los que están en eminencia, de orar por todos aquellos que ejercen un cargo, ¿verdad? No importando quién sea, si es simpatizante de nosotros o si nosotros no votamos por él, y sino que fue puesta esa autoridad por Dios. Dios les permite la autoridad a quienes ejercen gobierno en los países, ¿verdad? Entonces decía que era necesario orar por ellos. Ya en el versículo 8 dice respecto a la oración en sí, cómo debe de tener nuestro corazón para orar a Dios. Dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren. ¿A dónde? En todo lugar. Eso es muy bonito. ¿A dónde debo de orar yo? En todo lugar. ¿Puedo orar aquí en la iglesia? Sí. ¿Puedo orar en mi casa? También. ¿Puedo orar en el lugar donde yo trabajo? Claro que sí. ¿Y puedo hacer una oración pública si me es permitido en algún otro lugar? Sí. Ore en todo lugar. La forma: levantando mano santa, sin ira ni contienda. Recuérdense que el judío tenía la costumbre de, al orar, una de muchas costumbres era levantar las manos. Pero el apóstol agrega algo, que no es una forma que la vayamos a hacer ya una doctrina, ¿verdad? Solo para orar hay que siempre levantar las manos, no tiene nada que ver. Cuando dice levantando mano santa sin ira ni contienda, se refiere a que nuestro corazón, como los judíos tenían la costumbre de al orar, lavarse las manos, que era un símbolo de purificación, para que cuando levantaban las manos estuvieran limpios. Pero en el sentido de lo que el apóstol nos quiere hablar a nosotros por medio de la palabra de Dios, es que nuestras manos no tengan pecado. Y si hemos conocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, no debe de haber pecado, no debe de haber ira, no debe de haber contienda, no debe de haber nada que impida la oración entre mí y Dios. La oración es derramar nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios. Para ello yo necesito estar en paz con todos. Por eso tomábamos el ejemplo en el cual nuestro Señor Jesucristo dice que cuando vinieses al altar y trajeras tu ofrenda, era necesario que si hay algo que yo tenga contra mi hermano, yo debería de ponerme en paz con él. ¿Para qué? Para que a la hora de levantar mi oración no haya ira ni contienda. Es necesario que el creyente no tenga esas cosas. No porque yo lo diga, sino que son parte de la nueva vida cristiana. Son evidencia de que hemos sido transformados. Que en nosotros ya no abunda el resentimiento, sino el amor, el perdón, la capacidad de perdonar a los ofensores. Eso debe demostrar un creyente. Por eso dice sin ira ni contienda. Pero ya en el versículo 9, el apóstol va a hablar algo muy delicado respecto a la mujer. ¿Cuál es
es la posición que la mujer tiene dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia? La mujer creyente. Y es un tema del cual se han tomado algunos extremos, por lo que dice el versículo 9. Leámoslo y luego vamos a meditar en él. Lo pueden leer conmigo, capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 9, dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando dice el versículo 9, la vestimenta de la mujer, no solo se refiere al aspecto externo, que es lo que muchos cuidan y lo que muchos señalan y entran en un gran énfasis en eso. Y está bien hacer ese énfasis con el fin de mostrar piedad, con el fin de mostrar humildad, con el fin de mostrar sometimiento. Pero eso no debe de ser externo, sino que debe de ser una forma de vivir. La humildad, la sujeción, el sometimiento, de lo cual habla la palabra de Dios, deben de ser una forma de vida en la mujer. Y no es que el apóstol les esté diciendo no oren, no hagan oraciones ustedes, no oren públicamente. No, ¿por qué razón? Porque si usted detenidamente lee el versículo 8 al final, el 8 y el 9, lo unimos, dice lo siguiente, leamos los dos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿qué dice de las mujeres? Asimismo. No está impidiendo la oración a la mujer. Porque otros van a basarse en el versículo 12. Y tajantemente van al extremo y se agarran de eso diciendo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y somos extremistas. No, ya ves, la mujer no debe de ejercer ningún tipo. Hay dos puntos, hay dos posiciones respecto a colocar a la mujer dentro de la iglesia. Una de los extremos es que la mujer es llevada a un término secundario, que la mujer no debe de participar en nada dentro de del liderazgo del cristianismo. Y el otro es que también algunos le permiten a la mujer tener ciertos privilegios. Pero ¿cuál es en sí la posición correcta de la mujer? Amado, históricamente la Biblia muestra que Dios utilizó a las mujeres, pero que la mujer debe de en sí estar en sujeción al hombre. Y esa es una vida práctica. Y que el hombre debe tener un comportamiento correcto también para que esto suceda. Si nosotros como iglesia dejamos a la mujer y la relegamos a un plano secundario, nos perdemos de dones que Dios les ha dado a las mujeres. Y claramente la Biblia enseña que en el ministerio de Jesús hubieron mujeres. ¿Cómo me lo demuestra? La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que en una ocasión estaban las mujeres que seguían al Señor. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para las mujeres? Pero volvamos, antes de entrar en sí a ese punto, a la conexión del versículo 8 y 9, en donde dice: asimismo, que las mujeres se atavíen. No es que les esté interrumpiendo que no oran. Asimismo quiere decir que también, así como las mujeres, así como los hombres oran sin ira ni contienda, también las mujeres deben de hacerlo. Pero para ello se requiere que las mujeres tengan cierto tipo de características, que no solamente son la vestimenta. La vestimenta es parte de algo de lo cual se está demandando, pero la vestimenta no es el todo en sí. Cuando el versículo dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia.
¿Por qué razón? El problema es que la mujer en sí, en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo escribe la carta, hay que tomar referencia histórica en que en aquellos tiempos las tradiciones y las iglesias, no las iglesias, sino las religiones paganas, constituían a la mujer como un objeto de seducción para atraer a los hombres al paganismo. Y las mujeres tomaban un papel importante en esas religiones. Tanto que las sacerdotisas, de las cuales adoraban a la diosa Diana allá en Éfeso, eran prostitutas. Y una de las formas de las cuales atraían a los hombres era a través de eso. En el tiempo antiguo, también, en el libro de Números hay una historia en la cual usted ha oído de Balaam, el cual dice que Balac, un rey enemigo, quería hacerle daño al pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que la palabra dice que Balaam era un hombre que si le decían, mira, profetiza a favor de tal cosa, si me pagas tanto, lo hago. Parece ser que su problema era la codicia, el dinero. Y dice que una de las formas como Balaam hizo que el pueblo de Israel cayese es que le dijo, mira, este pueblo Dios ha dicho que está con ellos. Y Dios, mientras esté con ellos y ellos con él, no los va a destruir nadie. Y eso, hermano, se volvió como le dijo Balac, si yo ya sé eso, yo te estoy pagando para que maldigas a ese pueblo. Y en esa frase, Balaam estaba dándole el punto de debilidad al pueblo de Israel, cuando le decía, este pueblo, mientras ande con su Dios, no será destruido. ¿Qué necesitaba el pueblo para ser debilitado entonces? Que el pueblo se apartara del camino de Dios. ¿Y qué se utilizó? ¿Sabe qué se utilizó? Las mujeres marianicas. Las mujeres paganas. Y ellos fueron seducidos por esas mujeres, porque esa es una de las armas que utilizaban las religiones misteriosas, las mujeres. Entonces, dentro del cristianismo, la mujer no iba a ser como en esas religiones misteriosas. No deberían ellas ser un atractivo hacia los hombres físicos, sino todo lo contrario. Las mujeres tenían que tener una forma de vestir más, como claramente lo dice la Biblia, con una sumisión hacia su marido, con una sumisión hacia la autoridad, y eso daba a entender una diferencia. En cambio, en las religiones paganas, la mujer era como el objeto por el cual los hombres caían, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y es por ello que no se es recomendable que la mujer se vista bien apretada, queriendo mostrar sus atributos en cuanto a su sexualidad. Y tenemos que hablar de esto porque ahí está escrito. No es correcto que la mujer trate de lucir su cuerpo en cuanto a su vestimenta. Porque la mujer es creación de Dios, pero fue creada con un fin, ser ayuda idónea para el hombre. Entonces, cuando el apóstol dice que las mujeres se atavíen, era para distinguirlas de las otras mujeres. Y el atavío no solamente era el manto o lo que se colocan las mujeres en muchas congregaciones, sino era un todo. Era una vestimenta completa, la cual tenía que tener diferencia con las religiones que en aquel tiempo existían y de las que hay hoy. Hermano, usted está queriendo dar a entender
entonces que la mujer, ¿cómo entonces debe de andar? Bueno, la Biblia me lo dice claramente. La primera característica es que su atavío debe de ser de ropa no andrajosa. Porque muchos confunden, es que Dios no se trata, sino la palabra decoro quiere decir que va a tener un arreglo. ¿O qué entiende usted por decoro? No me lo estoy inventando yo. La palabra dice que se atavíen de ropa decorosa. No está mal que la mujer quiera adornarse, pero el propósito con el cual va a decorar su vestimenta es el problema. ¿Por qué? La mujer del mundo, ¿para qué se decora? Para llamar la atención del sexo opuesto, para atraer. Y la mujer del creyente, ¿cómo debe de ser? Debe de vestirse decorosamente, sí, pero no debe de llamar la atención sexualmente hacia otro hombre. Ese es el fin del que se trata la diferencia que el apóstol Pablo quiere hacer por medio de la palabra de Dios. No es que los pastores, es que ustedes llegando las mujeres ya empantalonadas las sacan de las iglesias. Es que lo que pasa es que el pantalón en sí, en una mujer, lastimosamente muchas veces, eso permite que sea tentación para el hombre. No, pero es que hay pantalón de mujer y pantalón, no es ni el pantalón, porque puede ser también la panta y puede ser también una seducción para el hombre. El problema es con qué fin ese decoro se ha colocado en esa mujer. Porque también, hermana, existe la exageración. Hay mujer que anda con falda larga, pero rajada casi hasta arriba una cuarta arriba de la rodilla de la pierna. Ya la vio, pastor, ¿no? Si usted también. La Biblia me obliga a mí a hablar de la necesidad que debe de existir entre la vestimenta de la mujer de la mujer creyente y la mujer del mundo. Esa era la diferencia de lo que el apóstol quería hacer. No era que quería que la mujer no orara, porque él dice a sí mismo: oren, está bien, pero cuando oren, si son creyentes, tienen que tener otra forma de vestirse. Otro vestuario. ¿Y cuál es? Según el versículo 9, con pudor. O sea, que haya pureza, quiere decir, en esa vestimenta, ¿verdad? Que haya en esa mujer esa expresión de ¿qué? De pudor, de pureza, de santidad. Que no llame la atención del sexo opuesto. Ese es todo. En eso se debe de diferenciar la mujer creyente y la mujer de otras religiones. ¿Qué más? Con pudor, y la otra palabra, modestia. ¿Por qué también modestia? La mujer no debe de vestirse queriendo dar a entender lujo, ¿verdad? Claro, se puede comprarse una ropa elegante, no es pecado, pero si ya lo hace con el fin, con esto voy a impactar en aquel hombre, o con esto voy a llamar la atención y las demás hermanas hasta se van a morir de la envidia, ahí hay un problema. Ahí, exacto, ya hay un propósito que no es el propósito de agradar a Dios, sino que el propósito es terrenal y carnal. Y dice, con modestia, y aclara, no solo dice la palabra modestia, no con peinado ostentoso. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el llamado de atención de los peinados en la mujer? Los arreglos, pero ¿con qué fin? Ay, hermano, usted se está metiendo un problema con las mujeres. Mire, hermano, yo tengo que predicar. Así es. Y este es el grave problema de lo cual muchos, yo no estoy diciendo, hermanas, no se arregle, no, la Biblia decía con decoro, pero ¿cuál es el
motivo en el corazón de esta mujer para arreglarse. Ya lo explicamos en el tiempo en el cual fue escrita la carta. ¿Cuál era el propósito de las mujeres de aquella religión? Llamar la atención. Pero eso era en aquel tiempo. Vaya pues, acá lleguemos a nuestro tiempo. Una mujer que va al baile que hay en tal lugar, en tal fiesta, ¿cuál va a ser su vestimenta? Y a esa misma hora una mujer va a ir al culto, ¿cuál debe ser su vestimenta? Los dos deben de expresar algo. Pero ¿qué tal si con la misma ropa que se va a la fiesta, aquella mujer, viene otra a la iglesia? En su mayoría, ¿qué dice la gente? Este vestido está bueno para un baile, para una fiesta. ¿El propósito cuál es? Es otro, ¿verdad? ¿Cómo va a venir usted queriendo dar? Hermano, que el Señor quiere el corazón, pero con su cuerpo, con su forma de vestir, está ¿qué? Mostrando que su corazón todavía tiene deseos carnales y que está sirviendo de tropiezo. Eso es lo que no se permite. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere diferenciar. Por eso dice que no lo hemos terminado y quizás nos vamos a tratar bastante en estos 3 versículos. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, llamar la atención, pues, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿verdad? Hay que mañana las hermanas, me voy a poner este arete para que aquella hermana anda de fantasía, yo ando de oro y le voy a hacer, hola hermana, ¿qué estoy? ¿Cuál es el propósito? El propósito no es tanto la provocación de la contienda, sino llamar la atención en un aspecto carnal. Cuidado, esto no está diciendo no ore, no está diciendo en ningún momento las mujeres ni vengan a la iglesia. El problema es ¿para qué la mujer se está vistiendo así? No estamos haciendo hablados si usted tiene la capacidad de comprar algo costoso, pero que no sea el fin querer llevar a algo, ¿verdad? Llamar la atención de un hombre o incluso ser partícipe de que ella se sienta mal. Ese es el problema. En la iglesia no existen esas cosas. En la fiesta sí, en la fiesta ya empieza la gente, hermano, tal día es el baile, ahí andan comprando, voy a llevar tal vestido, ¿para qué? Ese es el problema. ¿Para qué? Y las religiones de aquel tiempo eran así. A la mujer, con su forma de vestir, estaba ¿qué? Llamando la atención. Igual que hoy. No es que esté en contra con las que usan pantalones ni nada de eso. No, eso no salva, estoy de acuerdo en eso, pero también me está dando a entender algo. Y no me lo he inventado yo. Ahí está escrito. Versículo 10, continuamos. ¿Nos queda claro la parte de la vestimenta? Bueno, en otra parte, el apóstol, cuando habla de esto, el otro apóstol Pedro, él habla acerca de la necesidad que la mujer debe de estar llena de un ornato, pero interior, de piedad también, que muestre eso. Versículo 10, sino, ¿cuál es la vestimenta más clara? Las buenas obras. ¿De qué debe de estar llena una mujer creyente? De una buena obra. ¿Pero de qué están llenas las obras de las hermanas? Son partícipes todavía de muchas cosas que dan mal testimonio. Eso no es el propósito. Ahora el versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué tal si la hermana profesa piedad, verdad? Pero en su economía, ¿verdad? De un mantel hizo un vestido y una falda y le quedó justo abajo y arriba, ¿verdad? ¿Qué piedad le está mostrando? Ninguno. Hermano, si el Señor quiere el corazón, pero con tu cuerpo no está mostrando piedad, no está mostrando que en tu corazón ya se derramó la gracia. Igual el hombre.
Ay, es que usted ahí no le gusta. No soy yo. Y usted puede venir como le dé la gana. Pero ¿será que delante de Dios usted está viniendo como Dios manda? O está no solamente viniendo a la iglesia, sino como se conduce en todas las áreas de su vida. Porque esto no es solo para venir a la iglesia también. Queremos también aclarar esto. Esta es la forma de vivir de una mujer creyente y de un hombre creyente. Porque más adelante se habla de todo, de que el hombre creyente, ¿verdad?, no debe de tener doble identidad. Somos cristianos aquí en todas partes. Pero continuemos, ¿nos va quedando claro estos conceptos que el apóstol Pablo quería enseñarnos? Amén. Ahora, en el versículo 10 dice que si no, con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué piedad le está mostrando una hermanita con su vestimenta? Da mucho entenderlo. Pero las buenas obras no son vestidos. Y eso mismo va a hacer en la mujer vestirse de una forma honesta. Versículo 11. Aquí ya va a entrar en el punto, en otro punto, ya no es la vestimenta, sino el lugar que le corresponde a la mujer dentro de la iglesia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Por qué está otra vez el apóstol colocando a la mujer en otra posición? No es que le esté echando de menos. Por lo mismo, porque en otras religiones la mujer era la principal. En el culto a la diosa Diana, ¿quiénes eran las que ejercían eso? Las mujeres. Pero en el cristianismo no. ¿Por qué razón? Porque hay un orden establecido por Dios. Y en ese orden establecido por Dios, ¿qué dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios? Que la cabeza de todo varón es Dios, es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre, su esposo. Así, hermano, es el orden de Dios. Cuando se refiere a cabeza, se refiere a autoridad. Y para ello es que el apóstol Pablo, yo quiero por favor que busque también la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor. En el capítulo 11, si no me equivoco. Atrás. Ya vamos a regresar a la primera de Timoteo. Primera de Corintios 11, versículos del 4 en adelante. ¿Lo tenemos? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta ¿a quién? A su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Más adelante. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se le hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es, ¿qué dice? ¿De quién? ¿A causa de qué Dios creó a la mujer? ¿A causa de qué? De que el hombre se le necesitaba ¿qué? Una ayuda. La gloria del hombre, la gloria de la mujer, ¿cuál es? El varón. Lo dice la palabra. Por lo cual, dice el versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer. Ese es el orden. Ese es el orden establecido por Dios. Ahora continúa enseñándolo. Dice así, el 11. Pero en el Señor ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto ya es en Cristo. Buscad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, las mujeres, dice el apóstol Pablo, que le es honroso
dejarse crecer el cabello. Pero al hombre, ¿cómo se le ve? Está haciendo una diferenciación. Pero en el orden de lo cual, a lo que lo quería enseñar el apóstol Pablo, era el orden, que la autoridad del hombre es Cristo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Si no, vean nuevamente el versículo 3, que no lo leímos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién? Así lo dice, ¿no? Capítulo 11, versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, quiere decir la autoridad, ¿de quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿quién? Entonces la mujer, ¿cómo debe de estar? Sujeta. Ahora también no se refiere a que el hombre va a ser un dictador, ¿verdad? Nada que ver, hermano. No se refiere a eso tampoco. En el orden de Dios, el hombre no necesita estar ahí como un palo. Sí lo hace. Eso no es sujeción, hermano. Eso no es nada que ver. Ahora ves que el homre, hermano, no tiene nada que ver eso. Tiene que haber una armonía, un orden. No necesita el hombre agarrar y decir, yo tengo a mi mujer sujeta. La mujer por sí misma debe de ser sujeta. Y el hombre por sí mismo debe darse su lugar para que la mujer esté sujeta. Entonces, cuando el versículo 11, volvamos al estudio, para que quede claro, ¿verdad? La autoridad del hombre es Cristo Jesús. Y después de Cristo, ¿quién viene? El hombre. Y después del hombre está la mujer. Ahora, en el Señor, ¿qué decía el apóstol Pablo? Ni uno es más, ni el otro es menos. Pero cuando el versículo 11, el apóstol Pablo quería dejar esa enseñanza, ya aclaré por qué. ¿Por qué era, hermano? Porque las mujeres en otras religiones eran las que tenían el poder. Por eso dice el versículo, la mujer aprenda, ¿cómo? En su forma de ser, en silencio, con toda sujeción. Entonces, hermano, la mujer debe enseñar o no, pues, porque ese es lo que queremos salir de duda, ¿verdad? Sí, debe de enseñar, pero con el permiso de su autoridad. Porque si nosotros decimos no, estaríamos perdiendo los dones que Dios le ha dado a la mujer también. Hermano, ¿por qué? Bueno, vámonos bien a la historia bíblica, pues. ¿Dios usó mujeres en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. Claro que sí. Si no, acuérdense de en los tiempos de los jueces ¿cómo se llama? ¿Perdón? Débora, perdón, se me había olvidado. Débora. No solo Débora. Usó otras mujeres también. Esther, bendito sea Dios. Venía bien afilada, hermano. Para defender la posición de la mujer. Históricamente la mujer ha sido usada entonces por Dios, ¿verdad? Pero en un orden establecido. El orden establecido es que la mujer debe de tener a alguien en eso, a la cual ella está sujeta. Ahora el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No es correcto. Es un desorden. La Biblia lo dice, no me lo estoy inventando yo. La Biblia dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la mujer debe de ser sujeta en todos los sentidos hacia esa autoridad. Para ello el hombre debe de tener también un comportamiento correcto. Entonces, ¿dónde queda? Parece ser que dice sí, dice no. Miren, hermano, el punto es, en el tiempo en el cual se escribió la carta, las mujeres querían dominar a los hombres, como hoy. Y eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Usted es un machista. Y si me están oyendo las famosas organizaciones feministas, bueno, peleense con Dios, no conmigo, porque hay un problema en el cual dice el siguiente versículo, la razón 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, en el orden de Dios.
Y no solamente eso, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol se va a ir hasta el principio de la creación para darnos un ejemplo que puede ocurrir si la mujer tiene el control. ¿Qué me está queriendo decir, hermano? No estoy queriendo decir nada. La Biblia dice que allá se rompió el orden, en el primer matrimonio. ¿O no se rompió el orden? ¿O no? Ajá. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál es el reclamo de Jesús? Perdón, de Dios hacia Adán. Por haber oído la voz de quien le dijo. Si tu mujer le dijo, son un descuidado, Adán. Parece ser que entonces Adán se descuidó de su esposa. Y él cayó en transgresión, se pierde el orden. Si dejamos que la mujer tome el control y no la mujer no se va a sujetar como la Biblia dice, hermano, entonces se va a degenerar. Y eso solo sucede ¿a dónde? En el mundo. Entonces las religiones paralelas, las religiones mundanas de aquel tiempo, utilizaban a las mujeres. Y las mujeres eran las que dominaban ese tipo de religiones misteriosas para hacer caer en ese paganismo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no conocían a Dios ni conocían este orden. Ahora el versículo 14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces la mujer es una aliada del diablo. No, por eso les decía, los extremos son peligrosos. Ya aclaramos del porqué del apóstol Pablo no dejaba que la mujer enseñara en aquel tiempo. Pero ¿por qué en este tiempo, hermano, muchos pastores permiten que la mujer participe de la liturgia dentro de la iglesia? Es que en ningún momento el apóstol Pablo está queriendo relegar a la mujer en sí. Lo que quería él que si se hacía, se hiciera en orden. ¿Por qué razón? Bueno, si usted quiere, volvamos a 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, nuevamente, por favor, vaya, para que no vayamos a caer en el error, ¿verdad? En el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente. Pero toda mujer, ¿qué dice? Que ora. ¿Ok? Vaya, la palabra orar es una cosa, ¿verdad? La palabra orar es de lo que está hablando allá en Timoteo. ¿Se recuerdan que el apóstol no estaba diciendo que no? Por eso decía, así mismo. ¿Recordamos eso? Quiere decir que igual, que tuviera manos limpias. Y a él no solo les agrega las manos limpias de ira de contienda, sino su forma de vestir. Eso es lo que está regulando el apóstol. Y en 1 Corintios dice que ore o profetiza. O sea, sí lo puede hacer. ¿Puede entonces la mujer orar? Sí. ¿Puede profetizar? Claro, ahí lo está abriendo. Y si no veo más adelante, en el versículo 10. Por lo cual la mujer debe de tener, que dice, señal de autoridad sobre su cabeza. Así es que, hermanitas que les gusta ataviarse, Dios las bendiga. Pero eso es una responsabilidad. Toda mujer que se atavía, que dice, yo tengo marido, estoy sujeto a él. ¿Lo dice la Biblia? Es un gran significado. No es solamente, aquí vengo, hermano, me voy a poner el manto, la mantelina para ataviarme, bendito sea Dios, pero debe de venir sin ira ni contienda, sin pelearse con el marido. Pero sale de la iglesia y se quita el manto, no servís para nada, semejante inútil. ¿Dónde queda la señal de autoridad? Va que religiosidad. El significado de esto es grande. Bendito Dios por aquellas mujeres que lo usan.
Pero el significado no es solamente, hermano, es que la Santa Iglesia de Dios debe de hacerlo. La Santa Iglesia de Dios debe de tener mujeres sumisas, sujetas. Terminemos el estudio, no sé si estamos entendiendo. Nos queda claro que el apóstol no suspende el no orar ni el no profetizar a la mujer. ¿Estamos claros, verdad? Si lo va a hacer, debe de hacerlo ordenadamente. Eso es lo que quiere arreglar. Ahora el versículo, aquí, vámonos a la carta, a terminar el estudio bíblico correspondiente a esta noche. Capítulo 2, versículo 14, vamos, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero